Tiene la palabra el diputado Pablo Cosiner. Gracias, presidente. Si uno mira el debate de estos últimos días en la Argentina y los temas que se han ido instalando, vemos dos cuestiones que han llevado quizá del mayor tiempo, tanto en los medios de comunicación o en la discusión política. Uno, el bono de fin de año, cuál era el esfuerzo que el Estado o los estados provinciales iban a poder hacer para poder ayudar a los sectores vinculados al trabajo, fundamentalmente de los estados o del sector estatal, para llegar mejor a fin de año. Y el otro, la emergencia social. Creo que claramente, en nuestro caso como peronistas, y creo que toda la sociedad, debemos poner sobre la mesa del debate qué ha pasado en Argentina durante este último año, si el eje del debate de estos días es un bono de fin de año y la emergencia social. Y eso creo que no lo podemos mirar de costado. Y esto tiene que ver con dos conceptos que esta ley claramente debe ser una bisagra para afrontarlos de otra manera, que son la desigualdad y la pobreza. Cometeríamos un error si creemos que a partir de esta ley podemos salvar responsabilidades diciendo que estamos poniendo todo desde la actividad estatal para ayudar a combatir los criterios de desigualdad o mejorar los niveles de pobreza. Claramente, y creo que ese ha sido el marco de discusión de los movimientos sociales, de la CGT, es tratar de aportar a esta altura del año y a partir de la crisis que se ha generado en materia social, porque ya vamos a ver de algunas evaluaciones, de qué manera los sectores más vulnerables de la sociedad argentina pasan un mejor año y arrancan lo que a nuestro criterio es una situación difícil en los primeros meses del año que viene. Pero bajo ningún punto de vista este Congreso puede entender de que aquí ha finalizado la tarea de la discusión social. Si nosotros vemos en materia de desigualdad, yo quiero hacer referencia a dos temas puntuales o a dos datos significativos, porque no hay otra manera de poder analizar si estamos por buen o mal camino si no hacemos una evaluación y si no tenemos datos objetivos de la realidad. En el año 2015, la brecha entre el decil más alto y el decil más bajo era 18,7 veces. Entre los sectores que estaban más contenidos y los sectores menos contenidos había una diferencia de 18,7 veces. En el año 2016 esa brecha se ha acrecentado al 22,4 veces. O sea que hay datos objetivos de realidad que hacen que hoy la sociedad argentina es más injusta, desde el punto de vista de la distribución de los ingresos, desde el punto de vista del acceso a los bienes específicos. Y si nosotros tenemos en cuenta cómo ha ido variando el ingreso anual, el decil más alto ha visto acrecentado su ingreso este año en un 56%, por arriba del nivel inflacionario. El decil más bajo este año ha visto incrementado solamente en un 30,4%. O sea que los sectores más vulnerables en la sociedad argentina hoy no han podido recuperar sus ingresos por arriba de la inflación. Entonces, lo primero a reflexionar es que no es casualidad que hoy estemos discutiendo la emergencia social. Tampoco es consecuencia solamente de que a determinados dirigentes de movimientos sociales se le ocurrió salir a reclamar. Es una emergente de una realidad puntual, de una realidad que tampoco tiene como base un análisis político, sectorial o coyuntural. Hay datos objetivos de la realidad que hoy indican que los sectores más vulnerables la están pasando peor y la están pasando mal, para llevarlo a un lenguaje contundente y concreto.
Y si nos abocamos ya en el análisis de la pobreza y también tomando datos del mismo gobierno en la encuesta permanente de hogares del INDEC, en el segundo semestre de este año la pobreza ya llegaba al 32,2%. Pero aquí quiero agregar un elemento que es fundamental para la manera en que vamos a ejecutar esta ley y así tener en claro de no cometer algunos errores. En el NOA, el 35,8% es por arriba de la media nacional, en Cuyo el 35,6% por arriba de la media nacional y en el NEA el 40,1% por arriba de la media nacional. ¿Qué quiero decir? Que claramente nosotros le pedimos a las autoridades que van a ser los organismos de aplicación de esta ley, que la distribución de los recursos no sea con criterios arbitrarios, unilaterales o de discusiones bilaterales con determinadas organizaciones solamente, sino que vaya afectación de recursos también o fundamentalmente a los sectores con mayor tasa de desocupación y mayor nivel de pobreza. Esta ley también requiere un criterio federal en cuanto a la aplicación de la ley. Si no, podemos desaprovechar esta herramienta o este paliativo para tratar de contener las difíciles situaciones que se dan hoy en materia de desigualdad y pobreza y no quisiéramos que, a partir de no tener criterios justos y objetivos, este fuerte esfuerzo fiscal y del Estado, a partir de este acuerdo celebrado, se pueda desperdiciar. Cuando se habla de pobreza, también existen elementos para decir que no es casualidad lo que hoy está viviendo la Argentina y que había sido advertido. Mucho se habló de los informes de la Universidad Católica Argentina. Y yo los quiero retomar porque en su momento fueron cuestionados, otras veces fueron levantados, claramente de acuerdo al momento coyuntural, pero son datos objetivos de la realidad y nadie niega que tiene una base de sustento importante. Y ahí ya en el mes de agosto de este año, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina advertía un riesgo social que decía que los sectores más vulnerables no habían sido objeto de una especial protección social frente a la actual fase de la caída del consumo, aumento de precio y mayor riesgo de despido y caída de la actividad. Y el mismo informe hablaba de los nuevos pobres, aquellos que emergen de las medidas normalizadoras adoptadas por el actual gobierno. O sea que la Universidad Católica Argentina ya estaba haciendo una vinculación directa entre más de 1.400.000 argentinos que se han incorporado a los niveles de pobreza, haciendo responsable directo a las medidas tomadas por el actual gobierno. Cuando plantea también que no hay una distribución socialmente equitativa de los costos del ajuste, estos no son menciones a las cuales se hace referencia a un partido político en especial. Cuando se habla costo del ajuste, cuando se habla riesgo social, cuando se habla de nuevos pobres, lo están diciendo ya organizaciones que no tienen que ver con la discusión de la coyuntura política. Cuando se habla de los precios que siguen creciendo antes y después de la devaluación, cuando hablo incluso del poco respaldo empresario del sector nacional que también se ha visto perjudicado por medidas de ajuste que han sido generadas por el mismo gobierno. Y una frase contundente que plantea el Observatorio de la Deuda Social es la transferencia de ingresos que han servido para transitar esta crisis. Dicho esto, señor presidente, y haciendo mención al crecimiento de los niveles de pobreza, la Argentina claramente ha pasado, de acuerdo a los datos de la Universidad Católica Argentina, de fines del año 2015 del 29% de pobreza al 34,5% en el primer semestre de este año. Y esto lo digo porque, así como planteábamos cuando se analizó el debate o la ley o la discusión sobre la ley del debate
público. Dijimos que uno de los elementos más importantes del debate es exponer los desafíos. Y acá hubo un gobierno que asumió desafíos con la sociedad, con muchos sectores que lo votaron y con los que no lo votaron también una obligación moral, que era mejorar los niveles de pobreza, de marginalidad y de inclusión social en la Argentina. Y un año después, señor presidente, lamentablemente debemos decir que si estamos discutiendo hoy una ley de emergencia social es porque esos desafíos que se plantearon a la sociedad argentina no se han cumplido. Y esto hay que decirlo con todas las letras, no hay que negarlo ni hay que ocultarlo. Hoy estamos discutiendo una emergencia que no debía ser declarada si el Gobierno nacional cumplía con la sociedad argentina los desafíos que había asumido. Y es la misma Universidad Católica Argentina que reclama un nuevo modelo de desarrollo de más largo aliento. Y creo que aquí está la clave, un nuevo modelo de desarrollo. Vuelvo a decir, señor presidente, sería un grave error que nosotros no vayamos de esta sesión conforme solamente con haber aprobado la ley o esta ley. Nosotros necesitamos de un fuerte acuerdo nacional sobre las bases de la necesidad de un desarrollo que genere inclusión a través del aliento al sector industrial, a la pequeña y mediana empresa, a recuperar los niveles de consumo, a recuperar los niveles del mercado interno. Pero ese nivel de acuerdo, de coincidencia, requiere una redefinición del concepto de Estado. No le podemos tirar la responsabilidad a los movimientos sociales, a la Confederación General del Trabajo, porque esta ley hace articular con ellos la manera de acceder a la cobertura de la emergencia social. Hay un solo responsable de llegar o de promover a mejorar los niveles de pobreza y de desarrollo, que es el Estado. Y el Estado somos todos, cada uno dentro de nuestra responsabilidad. Ahora, también yo quiero llamar la atención de algo que ha sucedido ayer. Ayer se han celebrado las audiencias en función de los nuevos aumentos tarifarios. Estamos hoy tratando una ley de emergencia, pero en 3 meses va a haber un aumento de tarifa del gas del 50%. Y este no es un dato menor. Hay sectores productivos del trabajo que todavía no se pueden reponer del fuerte tarifazo de este año. Y si nosotros creemos que siguiendo oprimiendo el cuello de los sectores más vulnerables, de la pequeña y mediana empresa, vamos a poder salir de la emergencia social, realmente creo que el gobierno se va a equivocar. Los sectores productivos, fundamentalmente vinculados a las economías regionales, hoy están suplicando, pidiendo que se revean las presiones tributarias, las presiones tarifarias para poder generar crecimiento. Y estamos a punto de poder concretar, o está a punto de poder concretar el gobierno en pocos meses, un nuevo aumento tarifario. Yo pido, o pedimos en nombre de nuestro bloque, que realmente se revea esto, porque si no, mucho de lo que hoy estamos diciendo va a quedar en saco roto. Y el año que viene vamos a tener que de vuelta estar hablando de un nuevo capítulo dentro de la emergencia social. Señor presidente, hoy tendríamos que estar hablando de cuántos puestos de trabajo se ha generado en la Argentina a partir de un nuevo año de gestión, de cuántos niveles o de qué cantidad de argentinos van saliendo paulatinamente de los niveles de indigencia, de los niveles de pobreza. ¿Cómo no se va a prorrogar una declaración de emergencia social si hay solamente en trabajo registrado perdidos 140.000 puestos de trabajo, multiplicado por 3 los no registrados? ¿Cómo no hablar de emergencia social si han cerrado más de 2.500 empresas desde el 1 de enero hasta ahora? 1.990 solamente pymes. Entonces, ¿por qué insistir en este contexto? El salir de la emergencia social depende claramente del impacto de las políticas públicas, del impacto de las políticas de gobierno. Nosotros tenemos la vocación, la voluntad de contribuir, de aportar todos los elementos necesarios
para que la actividad del Estado lo permita hacer. Pero acá, ahora, en muy pocos minutos, terminado este debate, vamos a ingresar al debate de un tema esencial que es impuesto a las ganancias. Y encontramos otra contradicción. Podemos salir de la emergencia social si el mismo gobierno está anticipando aumentos salariales para el año que viene no menores al 21%, nosotros creemos que va a ser más, y solamente nos propone un mínimo no imponible de ganancia del 15%. Entonces, son elementos contradictorios que no pueden dejarse de tener en cuenta. Vuelvo a decir, de la emergencia social no se sale con un efecto rebote. Hay algunos que creen que hay que profundizar la crisis para llegar abajo y rebotar y salir. El problema que puede rebotar y salir aquel que tiene acumulado aire para darse impulso abajo del agua y volver a salir, que es en definitiva el que tiene acumulado riqueza. Pero el que no ha podido acumular riqueza, el que no ha podido acumular, no ha podido tomar aire, llega abajo y se ahoga, no tiene fuerza para salir. Y eso es lo que está pasando en la sociedad argentina. Entonces, si confiamos solamente en políticas monetarias, si confiamos solamente en la reacción de los mercados, si confiamos solamente en la voluntad del derrame, nos vamos a equivocar, no por casualidad, y esto está dicho realmente desde la mejor de la buena voluntad, no por casualidad en cualquier encuesta que cualquier consultor hace, hay una amplia mayoría de los argentinos que cree que este gobierno gobierna para los sectores con más recursos y algunos dicen concretamente para los más ricos. Últimas encuestas de consultoras a las cuales acuden las empresas más importantes de la Argentina dicen que solamente creen que entre el 20 y 25% de los argentinos creen que este gobierno está gobernando bien, más allá de las expectativas de salir adelante. Es verdad que la mayoría de los argentinos todavía tienen expectativas de salir adelante. ¿Y cómo no tenerlas? Es ilógico pedirle al pueblo argentino que no tenga expectativas, porque si no vive de expectativas sería frustrante. Pero está claro que hoy la mayoría del pueblo argentino no se siente representado en la manera de gobernar de este gobierno. Entonces, la oportunidad de debatir la emergencia social, y para terminar, no es quedarnos en el debate de la ley, no es quedarnos conforme en pensar que estos instrumentos son los que van a salvar la inclusión social en la Argentina. Son herramientas que se han ganado a partir de salir a la calle, de protestar, de poner en agenda. Pero no queremos un país donde la agenda sea el bono y la emergencia social. Queremos un país donde la agenda sea la creación de puestos de trabajo, el crecimiento, la inclusión social y el desarrollo de las economías regionales, de las pymes, en definitivamente la dignidad de todo el pueblo argentino. Nada más, señor presidente, muchas gracias. Gracias, señor diputado.